Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Iniciamos de forma inmediata presentándoles el documento correspondientes al material de apoyo de esta primera clase. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo todos los contenidos correspondientes a la presente actividad y vamos a ir analizando, justamente vamos a hablar a continuar sobre el tema relacionado a los impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de los suelos. Vamos a ver todas las actividades, obviamente desarrolladas por el hombre, que van cambiando el relieve de los suelos y por ende van afectando a tanto flora y fauna en función de la contaminación y destrucción del suelo. Y uno de los impactos ambientales antrópicos que obviamente afecta directamente al relieve y también a la flora y a la fauna es justamente la apertura de caminos. Para iniciar la explotación de un pozo, se realiza el desmalezado y alisado del terreno para el desplazamiento de los equipos. Esta acción destruye la vegetación, ahuyenta a los animales y compacta el suelo. Una de las técnicas más utilizadas para la apertura de caminos consiste en remover los primeros 20 o 30 centímetros del suelo para nivelar el terreno. Al retirarse el material grueso, queda expuesto el suelo formado por granos más finos, el cual se va perdiendo por acción del viento y el agua, produciéndose su erosión. En los altos, en los sitios más bajos, se rellena con el material remanente, modificando el relieve. Además, es común que junto a los caminos se originen canteras como áreas de extracción de materiales de construcción. El tránsito constante de la maquinaria pesada provoca una gran compactación del suelo y genera grietas y surcos que encausan el agua, creando nuevas grietas en los terrenos con pendientes. Son prácticamente los fenómenos, los cambios que se dan justamente en este fenómeno antrópico. En cuanto al establecimiento de locaciones, son las áreas de explotación que consisten en superficies niveladas con maquinaria pesada, presentan una gran compactación del terreno. Otro de las características también es la perforación. Las perforaciones alcanzan a tener profundidades considerables, como en algunos pozos que llegan a 6.000 metros bajo la superficie. Hasta hace poco se utilizaban perforaciones verticales dejando varios orificios. Hoy se usan taladros de perforación direccional que pueden dirigirse hacia zonas inaccesibles, evitando la perforación de múltiples pozos. Pero obviamente esto también genera una destrucción total en cuanto a la superficie del terreno. El principal efecto del establecimiento de estas locaciones, llamadas también plataformas, es la pérdida de la capa orgánica y la compactación del suelo. Durante la fase de extracción del petróleo, el suelo puede ser contaminado con aguas de formación, la cual generalmente contiene metales pesados o también petróleo, debido principalmente a errores humanos durante los procesos de perforación. En cuanto a la contaminación por derrames accidentales, puede ocurrir por la liberación accidental de este hidrocarburo en cualquier punto de las operaciones de explotación o transporte del petróleo. Y obviamente, este tipo de contaminación nosotros lo podemos palpar casi seguido, justamente especialmente tanto en la zona de Esmeraldas, lo que es la provincia de Esmeraldas y también en el oriente ecuatoriano, por donde atraviesa el oleoducto. Ahí nosotros podemos ver una serie de derrames petroleros, obviamente, que destruyen totalmente el suelo y con este tipo de contaminación destruye casi un 99% tanto flora y fauna de estos sectores.
El petróleo contiene varios contaminantes que se mezclan en el suelo, deteriorando su calidad y que son totalmente tóxicos para cualquier ser vivo que dependa de él. Entre ellos están algunos compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales pesados. Prácticamente es un componente bastante fuerte. Las más alarmantes son el PHAS y sus derivados. Se consideran compuestos persistentes ya que tienen la capacidad de mantenerse en el suelo durante periodos largos. No son solubles en agua, pero sí en grasas, lo cual hace que se acumulen en los tejidos grasos de los animales. Al entrar en la cadena alimenticia causan efectos irreversibles en la materia genética, produciendo mutaciones y tumores malignos en los diversos tipos de seres vivos que entren en contacto con el suelo o las aguas contaminadas por este tipo de derrames y este tipo de contaminantes. En cuanto a los efectos de la explotación minera sobre el suelo, en Ecuador la actividad minera se remonta a la época preincásica. Las culturas precolombinas extrajeron oro, plata y cobre y platino para fabricar objetos decorativos y usar los minerales como objetos de intercambio. Ya, obviamente, desde la época precolombina ya existían todos estos procesos, y no obviamente de dónde o cómo obtuvieron ellos el oro, la plata y todo lo que ellos obviamente tenían, sino era a través de la minería. Actualmente todavía se realiza la minería de manera artesanal, pero también a gran escala con la utilización de explosivos y maquinaria pesada. Sobre todo y en la actualidad que está de moda la minería ilegal, donde prácticamente destruyen en su totalidad tanto la flora y la fauna de los sectores donde se sientan estas perforaciones mineras ilegales, obviamente que contaminan y dañan. Y no solo obviamente causan daño por el hecho de la perforación de las montañas, sino también el momento de la extracción de los materiales. Utilizan determinados químicos o reactivos que obviamente eso o no tienen ningún tipo de tratamiento y se van directamente hacia los ríos. La explotación minera crea alteraciones en el ambiente, las cuales, al igual que la explotación petrolera, causan impactos desde el inicio de esta actividad, durante el tiempo que se desarrollan y en el momento que cesan. El impacto que la minería produce en el ambiente puede ser diverso. Esta actividad puede provocar acciones que impliquen la emisión de contaminantes al suelo y al agua, que modifiquen el relieve del suelo y por tanto el paisaje, especialmente en la minería de cielo abierto. Y a continuación nosotros podemos observar justamente las causas de modificación del suelo por la explotación minera. Y tenemos una de las primeras causas que tenemos la desertificación, luego tenemos la modificación del relieve y luego la mezcla de horizontes. Recordemos que las diferentes capas que están conformando la Tierra se las denomina horizontes. Cada horizonte está debidamente determinado. Pero al realizar perforaciones, al realizar una serie de procesos, obviamente dentro de la explotación de pozos de agua, dentro de la explotación minera, estos horizontes se van entremezclando y ya no tienen una determinación exacta. Y justamente vamos a hablar sobre los procesos de desertificación. La minería a cielo abierto provoca la deforestación. El suelo descubierto queda expuesto a la acción del viento y la lluvia, agentes que lo dejan vulnerable. Obviamente que se produce la erosión a través de todos estos fenómenos al ya no tener, obviamente, o no estar cubiertos por las capas de vegetación. En cuanto a la modificación del relieve, las numerosas excavaciones que se realizan para la explotación minera causan la desestabilización de las laderas y el relleno o sobrecarga de diversos sectores. Estas acciones cambian el relieve del suelo y producen derrumbes. Y por último, como lo que habíamos estado hablando, la mezcla de horizontes. Al excavar y remover el suelo, se da una mezcla de los horizontes dejando en la superficie arena, arcilla o rocas, lo que obviamente genera un proceso de alteración en cuanto a la vegetación, en tanto a flora y fauna dentro de estos sectores.
Otro efecto indeseable de la minería es la contaminación de los suelos, que siendo una de las consecuencias más graves, le daremos un espacio aparte para poder hablar de este tema indispensable. La contaminación, el problema de la contaminación es uno de los efectos que se presentan con mayor frecuencia en la minería, ya que el suelo es el depósito final de todo tipo de desechos. Específicamente sobre el suelo, la minería puede provocar su infertilidad o aún peor, mantener su fertilidad, pero permitiendo el paso de contaminantes a la cadena alimenticia, que obviamente es un enemigo silencioso, pues al ingerir tanto animales como el ser humano, obviamente pueden generar alteraciones, tumores y enfermedades de carácter peligrosas que alteran la estructura de las células. El proceso completo de la minería trae consigo una serie de contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos que terminan en el suelo. Los contaminantes gaseosos se suspenden en la atmósfera en forma de partículas que caen al suelo por acción de la lluvia. Por su parte, los contaminantes sólidos y líquidos se depositan en el suelo debido al vertido directo o por la filtración de productos de lixivación. Eso quiere decir productos, obviamente, que permiten, contaminantes que permiten la purificación de determinados metales. Las emisiones gaseosas más contaminantes son las de los ácidos, como el ácido sulfúrico, componente de la lluvia ácida. Cuando éste llega al suelo, se filtra y destruye la microflora y la microfauna por la acidificación de los sustratos. Este proceso degrada y oxida a la materia orgánica, reduciendo su productividad agrícola. Los desechos más peligrosos relacionados con la minería son los metales pesados, que usan para el procesamiento de ciertos minerales como el oro. Estos contaminantes se acumulan en formas inestables y muy solubles, por lo cual están disponibles para las plantas y animales que pueden captarlos y sufrir efectos tóxicos. Además, en esta forma pueden contaminar las fuentes de agua que van luego a regar los campos o sirven para el consumo humano o también para el ganado. Así pueden causar grandes perjuicios a la población, incluyendo enfermedades mortales como el cáncer. Son cosas que obviamente se pueden desarrollar a través de este proceso de contaminación. En nuestra segunda etapa de clases justamente vamos a hablar sobre estos procesos de la contaminación, especialmente de los tipos de contaminación antrópicos. Vamos a ver los impactos ambientales, cómo se desarrollan, cuáles son las características fundamentales en todos estos procesos, pero es necesario ir identificando y respondiéndonos qué es contaminación ambiental. Vamos a ver qué es la contaminación o qué es el impacto ambiental. El impacto ambiental es la alteración favorable o desfavorable que experimenta el ambiente como resultado de la actividad humana o también de la naturaleza. Las modificaciones producidas por un impacto ambiental pueden afectar la salud de las personas, la calidad del aire, del agua y del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas en su conjunto. La magnitud de un impacto ambiental depende de factores como la intensidad, la duración y la posible reversibilidad de la alteración. Los impactos ambientales pueden clasificarse en distintos tipos según su origen, su escala y también sus efectos. Así pueden ser impactos directos que ocurren de manera inmediata sobre un componente ambiental o indirectos que se manifiestan a través de efectos secundarios. Asimismo, los impactos ambientales pueden ser positivos y también pueden ser negativos en función de si contribuyen a la conservación del ambiente o generan un deterioro del mismo. Para evaluar y gestionar los impactos ambientales se emplea una herramienta denominada evaluación de impactos ambientales, en sus siglas EIA, que permite identificar, prevenir y mitigar posibles efectos diversos de proyectos o actividades humanas. En cuanto a los tipos de impacto ambiental, el impacto ambiental se puede clasificar de acuerdo con diferentes criterios.
Primero, según la relación causa-efecto, impacto directo o impacto indirecto. El impacto directo ocurre como consecuencia inmediata de una actividad o evento sobre el ambiente. Este tipo de impacto suele ser más predecible que el directo y puede ser regulado mediante normativas ambientales. Un ejemplo es el incendio de los bosques, que implica la destrucción inmediata del ecosistema y la pérdida de la biodiversidad. Prácticamente en un incendio ambiental se pierde flora y fauna. En cambio, el impacto indirecto ocurre cuando el deterioro ambiental no es consecuencia directa de la acción humana, sino de otros procesos que éstas generan y que desatan una serie de reacciones impredecibles en el ambiente. Un ejemplo es la erosión del suelo tras la deforestación, obviamente que disminuye la fertilidad y afecta su productividad. Según sus consecuencias, también pueden ser un impacto negativo o también puede ser un impacto positivo. El impacto ambiental negativo se produce cuando se generan acciones que dañan o deterioran el ambiente. Un ejemplo es la contaminación de los océanos por residuos plásticos que perjudica a la fauna marina al provocar asfixia o intoxicación en los animales. En cambio, el impacto ambiental positivo se produce cuando una acción mejora o restaura un ecosistema. Por ejemplo, la reforestación de zonas degradadas, donde la plantación de árboles favorece la recuperación de la biodiversidad y previene la erosión del suelo. Entonces ahí nosotros podemos ver la clasificación y cuáles son sus características fundamentales. La siguiente actividad tenemos según su reversibilidad. Puede ser un impacto reversible o un impacto irreversible. Ya cuando hablamos de irreversible, ya sabemos que no tiene solución, no tiene remedio, en otras palabras. El impacto reversible es aquel cuyo daño puede ser mitigado o también puede ser corregido con acciones de conservación. Un ejemplo es la contaminación de un arroyo por aguas cloacales. Si se detiene el vertido de contaminantes y se implementan programas de saneamiento como la instalación de plantas de tratamiento, la calidad del agua puede recuperarse con el tiempo. Pero si un impacto es irreversible, este provoca daños que no pueden corregirse, incluso con intervención humana. Por ejemplo, la extinción de las especies debido a la caza excesiva o la destrucción del hábitat. Son prácticamente acciones irreversibles, obviamente que ya no se pueden corregir. Otra de las características que podemos analizar es según su origen. Puede ser un impacto natural o puede ser un impacto antropogénico. Cuando hablamos de impacto natural, es producido obviamente de forma natural por la naturaleza, por efectos, por fenómenos qué sé yo, que se pueden dar. Pero cuando hablamos de antropogénicos, son los generados por el hombre, por la acción destructiva del hombre. Los impactos naturales son aquellos causados por fenómenos geológicos o biológicos sin intervención humana. Por ejemplo, la erupción de un volcán que libera grandes cantidades de ceniza y gases de la atmósfera, lo que puede afectar negativamente la cantidad de aire y flora y fauna circulante. En cambio, el impacto antropogénico es el resultado de la actividad o las actividades humanas que modifican el entorno natural. Estas alteraciones pueden ser difíciles de revertir y suelen requerir muchos años de trabajo de conservación ambiental. Un ejemplo es la deforestación para la expansión agrícola, que reduce la biodiversidad, altera los ciclos hidrológicos y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Esas son las características en cuanto a este nivel. La siguiente que podemos analizar y que vamos a analizar es según su escala. Puede ser un impacto local, puede ser un impacto regional o puede ser un impacto global. El impacto ambiental local afecta a un área reducida y tiene consecuencias en su entorno cercano, por ejemplo, la contaminación de una laguna debido a vertidos industriales que perjudica la calidad del agua a las comunidades cercanas. Ese es un impacto local dentro de una determinada región.
En cambio, el impacto regional se extiende más allá de un área específica, de modo que afecta a una región amplia. Un ejemplo es la desertificación provocada por la sobreexplotación de los suelos, que disminuye su productividad y altera los ecosistemas de un área extensa. Y finalmente tenemos el impacto global. Este afecta a todo nuestro planeta en conjunto y sus consecuencias pueden ser irreversibles. La mitigación de un impacto ambiental global suele requerir acciones coordinadas a nivel internacional. Un ejemplo es el cambio climático causado por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que altera patrones climatológicos e incrementa la frecuencia e intensidad de eventos extremos. Entonces ahí nosotros tenemos justamente este tipo de contaminantes, que es el impacto global a nivel de todo nuestro planeta. Eso obviamente, especialmente este tipo de lluvias ácidas y o sobre todo del efecto invernadero, eso no solamente afecta a las áreas donde se origina o se produce la contaminación, pues la atmósfera en sí viaja por acción del viento de un lugar a otro y obviamente se extiende a todos o a un área bastante amplia, obviamente alterando las reacciones naturales de nuestro planeta. Según la duración de sus efectos, pueden ser impactos permanentes o también pueden ser impactos temporales. Los impactos permanentes son los que van a estar ahí para siempre o por un determinado largo tiempo. Los temporales son los que van a durar corto tiempo en relación al tiempo de duración. Un impacto permanente es aquel que genera modificación irreversible en el ambiente. Un ejemplo es la urbanización e impermeabilización de humedales, que destruye hábitats naturales y altera los ciclos ecológicos de manera definitiva. En cambio, un impacto temporal es aquel que tiene efectos transitorios en el ambiente, es decir, que suelen durar poco tiempo. Un ejemplo es el ruido generado por la construcción de puentes, que afecta temporalmente al ambiente, pero cesa cuando concluyen los trabajos. También tenemos según su tiempo de manifestación. Este puede ser un impacto inmediato o puede ser un impacto acumulativo. Cuando hablamos de un impacto inmediato, se manifiesta poco después de la actividad que lo provoca. Un ejemplo es la muerte de peces en un río tras un derrame químico que afecta de manera inmediata a la fauna acuática. En cambio, el impacto acumulativo se desarrolla gradualmente a lo largo del tiempo. Un ejemplo es la acumulación de plásticos y microplásticos en los océanos, que afecta progresivamente la calidad del agua y la fauna marina. Esto en cuanto a las consecuencias o los niveles de impacto que se pueden desarrollar a nivel de diferentes estructuras. En cuanto a las causas del impacto ambiental, vamos a ver, aquí justamente en esta foto nosotros tenemos, y en nuestro país, sobre todo no solamente en el Ecuador, sino aquí en los países de América Latina, pocos son los países que tienen un tratamiento adecuado sobre los desechos humanos, sobre los desechos de los hogares, los desechos hospitalarios. La mayoría los dejan, como nosotros lo podemos observar, expuestos al ambiente, y esto genera un impacto ambiental bastante intenso. Y justamente vamos a ver sobre las causas del impacto ambiental. Las principales causas de los impactos ambientales que podemos mencionar son justamente la industria y la urbanización. Las actividades industriales y el crecimiento de las ciudades generan contaminación al aire, al agua y al suelo. La deforestación, la tala excesiva de bosques para la agricultura, la ganadería o la expansión de ciudades reduce la biodiversidad, altera los ciclos hidrológicos y destruye o contribuye a la erosión del suelo. Prácticamente alteran totalmente los ecosistemas. La contaminación, los residuos sólidos y químicos, así como la emisión de contaminantes, degradan el ambiente y afectan a la salud humana.
la sobreexplotación de recursos naturales, el consumo excesivo de agua, de los nutrientes del suelo, los hidrocarburos y minerales pueden llevar al agotamiento de estos recursos y a la degradación de los ecosistemas. Actividades agrícolas y ganaderas, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura y la expansión de la ganadería contribuyen a la contaminación del agua, la degradación del suelo y también la deforestación. La introducción de especies invasoras también es otro aspecto fundamental. El traslado de especies a ecosistemas donde no tienen depredadores naturales puede alterar el equilibrio ecológico y desplazar a especies autóctonas o endémicas de determinados lugares. El desarrollo de infraestructura y obras civiles, la construcción de caminos, represas y puentes pueden alterar ecosistemas, afectar cuerpos de agua y provocar el desplazamiento de animales. Los desechos tecnológicos, y justamente hoy estamos con la tecnología al día, pero nosotros tenemos ¿cómo les mencionaría? Nosotros tenemos un problema con la tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos siempre a la par de los últimos celulares y tendemos a cambiar, necesitemos o no. Y los celulares que obviamente que están rezagados muchas veces o se dañan. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente los agarramos y los tiramos. Las baterías, hoy a menos que entramos a la etapa de las fiestas navideñas. A los niños muchos les regalan los carritos a baterías. Se acaban las baterías y muchas veces nosotros les agarramos y los botamos directamente a el tacho de la basura. No hay un proceso de reciclaje. Todos estos desechos tecnológicos, tanto electrónicos como baterías, van al medio ambiente y producen una contaminación bastante intensa que obviamente destruyen a la naturaleza. El rápido avance de la tecnología ha incrementado la producción de residuos y desechos electrónicos que contienen sustancias tóxicas difíciles de reciclar y que tienen un fuerte impacto en el ambiente. Por ejemplo, las placas de los televisores, de los celulares, contienen plomo, contienen algunos otros compuestos, obviamente que aportan a la contaminación y a la destrucción del medio ambiente. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, porque recordemos que el medio ambiente, el ecosistema son donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. De la naturaleza, del suelo, obtenemos nuestros alimentos. Pero si nosotros no cuidamos, si nosotros deforestamos, destruimos, quemamos, dañamos, estamos alterando nuestros ecosistemas y por ende estamos generando un impacto ambiental. Y esto de pronto nosotros en la actualidad, en el tiempo presente, nos vemos afectados, pero sí estamos dejando una estela de destrucción para las futuras generaciones que nos preceden. Y obviamente eso va a generar un problema a corto espacio. Para finalizar, vamos a ver las consecuencias del impacto ambiental. Los impactos ambientales tienen consecuencias que afectan tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas. Sus efectos pueden ser irreversibles si no se implementan medidas adecuadas que permitan su reparación. Entre las principales consecuencias de los impactos ambientales negativos se encuentran primero la degradación de los suelos. El uso intensivo de tierras para la agricultura, el empleo de agroquímicos y la deforestación han provocado erosión, pérdida de fertilidad y desertificación en diversas regiones o áreas geológicas. La pérdida de biodiversidad, la destrucción del hábitat y la contaminación han llevado al peligro de extinción a numerosas especies. El perjuicio de la salud, el deterioro ambiental afecta a la salud humana, generando enfermedades por el consumo de agua contaminada y la exposición de sustancias tóxicas, así que tener mucho cuidado. Por ejemplo, como les había dicho, las baterías contienen una serie de componentes internos, las pilas que nosotros le conocemos normalmente. Eso sí va a parar al agua. Si por ave circunstancias va estos residuos a parar en el agua,
y obviamente hay una contaminación bastante determinante, obviamente a través de o por medio de estos procesos. La migración de población, el cambio climático y la desertificación y el agotamiento de los recursos naturales han forzado el desplazamiento de comunidades que ya no pueden habitar sus territorios debido a la escasez de medios de subsistencia, eso quiere decir a la escasez de alimentos. Y por último tenemos la crisis alimentaria. La degradación de los suelos y la contaminación del agua afectan la producción de alimentos, lo que produce crisis alimentarias, desnutrición y enfermedades de la población. Así es que debemos hacer un poco más de conciencia, debemos tomar un poco más de precaución en qué es lo que estamos haciendo con todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, tanto flora, fauna, el suelo, la atmósfera, qué es lo que estamos haciendo. Estamos aportando a la destrucción, estamos aportando a la contaminación. Desde el hogar nosotros podemos ayudar a mitigar todo este proceso de contaminación al desarrollar actividades de clasificación y reciclación en cuanto a los desechos de la basura. Podemos poner los desechos orgánicos, desechos inorgánicos, plásticos y botellas y una serie de cosas más que podemos clasificar nuestra basura para que no todo vaya a parar a un mismo sitio y obviamente se encuentre al medio ambiente generando contaminación intensa. Recordemos que dentro de los envases en la actualidad, de los envases de los diferentes productos, existen productos biodegradables y existen productos no biodegradables. Los biodegradables son los que al entrar en contacto con elementos de nuestro ecosistema, de nuestra naturaleza, como puede ser el oxígeno, el agua, obviamente proceden a descomponerse, no están presentes para siempre, pero existen elementos que son obviamente indestructibles, tales como los metales, las latas, obviamente de los alimentos enlatados, las botellas de vidrio, determinados plásticos que van a estar ahí de por vida, no se van a degradar, van a estar siempre contaminando los suelos, contaminando el agua, alterando los ecosistemas y una serie de trastornos que se presentan a través de estas características. Así es que, por favor, nosotros estamos en estos procesos justamente no solamente para aprender la parte técnica, la parte estructural, sino también para mejorar nuestros hábitos y nuestra calidad de vida. Pues este es el único mundo en el cual nosotros podemos habitar y por ende nosotros debemos cuidarlo, mantenerlo de todo proceso de contaminación, no destruir, no dañar, no quemar los bosques, que obviamente eso genera una alteración bastante y uno de las características irreversibles en la recuperación de la naturaleza. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a esta primera semana. Señores y señores, éxitos en sus pruebas, éxitos en sus exámenes y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Que tengan un feliz resto de semana, una feliz noche. Gracias, Licen. Igualmente, una feliz noche. Muchas gracias, Lisa. Igualmente, una feliz noche.